Seres que se llevaron a mi perro dejaron huellas de 45 centímetros y arañazos a 2,4 metros de altura en los troncos. Cuando aparecieron, para mi caballo y para mí, aquella última noche, su emboscada organizada reveló que en esas montañas habitaba algo mucho más astuto y letal que cualquier guía de fauna silvestre pudiera describir. Lo que viví durante mis 5 años de soledad en las montañas Cascade transformó todo lo que pensaba saber sobre lo que se oculta en lo profundo del bosque. Me llamo Jim Morris y, hasta hace poco, residía en completa soledad dentro de una cabaña retirada a 40 kilómetros del vecino más cercano. Ese aislamiento no fue producto del azar, sino exactamente lo que estaba buscando. Tras perder todo aquello que alguna vez definió mi existencia, los documentos de divorcio llegaron un martes cualquiera, entregados por un notificador que evitó cruzar su mirada con la mía. Sarah se llevó absolutamente todo: la casa, la mitad del rancho y, lo más doloroso, nuestra hija Emma. El acuerdo de visitas me otorgaba fines de semana alternos, lo que resultaba una burla cruel después de 23 años de matrimonio. Esa misma noche me quedé sentado en una vivienda vacía que pronto dejaría de ser mía, con una botella de whisky en la mano, observando paredes cargadas de recuerdos destinados a repartirse como simples bienes en una venta de liquidación. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. No podía quedarme allí a ver cómo mi antigua vida se desmoronaba pedazo por pedazo. Necesitaba desaparecer, hallar un rincón donde el dolor no pudiera alcanzarme. La cabaña me la ofreció Pete Jameson, su tienda de víveres. Su abuelo la había levantado en lo más recóndito de las montañas Cascade durante la década de 1920, accesible únicamente por un viejo sendero forestal que el monte había reclamado hacía muchos años. Pete aseguraba que aún se mantenía firme, con un establo resistente y un pozo que jamás se secaba. Lo más importante, estaba a 64 kilómetros del pueblo más cercano, lo suficientemente lejos para que el mundo, por fin, me dejara en paz. La transacción tardó 3 semanas en cerrarse. Vendí lo que no podía transportar y cargué mi camioneta con lo esencial: herramientas, medicinas, provisiones enlatadas para meses, municiones y libros. Mi inseparable compañero era Ranger, un cuarto de milla de 15 años, junto con Scout, mi perro mestizo de Border Collie. Ambos parecían presentir la irreversibilidad de nuestra partida al abandonar la civilización. Los últimos 64 kilómetros nos tomaron casi 3 horas. Lo que Pete había descrito generosamente como camino eran en realidad 2 huellas de neumático cubiertas de maleza, zigzagueando por un bosque denso que parecía cerrarse detrás de nosotros. Al llegar al claro donde se alzaba la cabaña, entendí por qué el abuelo de Pete había elegido ese sitio. La construcción era tal como la había descrito: un refugio de troncos robustos coronado por un techo metálico oxidado. El establo, encajado en la ladera, aún conservaba la solidez de su estructura de madera a pesar de los años de abandono. Un riachuelo corría por el borde occidental del claro, brindando agua pura y un murmullo sereno. Pero lo que más me impresionó fue el silencio total al apagar el motor. Sin autos, sin máquinas, sin voces humanas. Esa primera noche, tendido en la litera angosta, escuchando a Scout dormir junto a la chimenea y a Ranger moverse en el establo, sentí algo que había olvidado hacía años: paz. Las primeras semanas pusieron a prueba cada habilidad de supervivencia que había aprendido en el rancho. La estufa de leña exigía atención continua. Tuve que familiarizarme con la bomba manual que extraía el agua del pozo y reparar la puerta del establo que no ajustaba bien. Sin embargo, cada triunfo, por pequeño que fuera,
tenía un valor inmenso, muy superior a cualquier firma de contrato o reunión de negocios en mi antigua vida. Las rutinas empezaron a dar forma a mis largas jornadas. Cada mañana comenzaba alimentando y revisando a Ranger, sus cascos, su pelaje y su corral. Scout, más independiente, requería menos cuidados pero más actividad, así que le dedicaba 1 hora diaria recorriendo el perímetro del claro. Las tardes quedaban reservadas para mantenimiento y mejoras. La cabaña conservaba una buena base, pero los años de abandono habían dejado sus huellas. Reemplacé las uniones faltantes entre los troncos, ajusté las tablas flojas del piso y coloqué cerraduras más resistentes en las ventanas. Las tardes quedaban dedicadas a la lectura y a la organización. Había traído conmigo una biblioteca entera. Manuales de supervivencia, guías de identificación de fauna y flora, textos médicos y novelas para mantener ocupada mi mente durante las interminables noches invernales que se avecinaban. A la luz de una lámpara, leía y escribía en un diario que comencé a llevar, registrando todo, desde los cambios del clima hasta los comportamientos de los animales. Mi primer viaje al pueblo ocurrió 3 semanas después de haber llegado, cuando la reserva de café estuvo a punto de agotarse. Ensillé a Ranger para el largo descenso por la montaña, mientras Scout corría a nuestro lado, sorteando el camino boscoso cubierto de maleza. Cedar Falls era justo lo que uno podría esperar de una comunidad de 800 habitantes. Una calle principal con lo indispensable, rodeada de casas sencillas y unos cuantos talleres industriales. En la tienda general de Murphy, cargué café, sal, azúcar y otros insumos básicos imposibles de producir por mi cuenta. La dependienta, una mujer de mediana edad llamada Helen, mostró cierta curiosidad por aquel forastero que compraba en grandes cantidades, aunque no insistió más allá de advertirme sobre los osos que despertaban de la hibernación. El verano llegó poco a poco, trayendo jornadas más largas y una belleza que hacía del aislamiento un privilegio en lugar de un castigo. Flores silvestres brotaban en el claro. Pincel indio, altramuces y hierba de oso creaban un tapiz de colores que cambiaba cada semana. Levanté un huerto detrás de la cabaña, talando árboles para que la luz alcanzara los cultivos. El suelo, enriquecido por décadas de hojas y semillas descompuestas, respondió con generosidad. El aislamiento, que en un principio parecía agobiante, se volvió cómodo y luego invaluable. Pasaban semanas sin ver a nadie y me descubrí olvidando conversaciones que antes consideraba trascendentes. Allí, el éxito se medía en parámetros simples. ¿Había suficiente leña para pasar el invierno? Ranger estaba fuerte y tranquilo. ¿Lograría reparar la tabla suelta del establo antes de que se dañara más? Scout se adaptó a nuestra nueva rutina con el entusiasmo propio de un perro criado para el trabajo al aire libre. Se convirtió en el vigilante del claro, patrullando el bosque cada mañana y tarde con absoluta seriedad. Ranger tardó un poco más en habituarse, acostumbrado como estaba a la compañía de otros caballos y al trabajo constante del rancho, pero lentamente se acomodó a la calma, encontrando satisfacción en la serenidad de nuestra vida retirada. Mis viajes mensuales a la ciudad se transformaron en pequeños acontecimientos sociales. Helen, en la tienda de abarrotes, siempre tenía novedades que contar, y yo empecé a esperar esas charlas con ansias. Eran breves miradas al mundo que había dejado atrás, sin el dolor de estar realmente involucrado. Ese primer invierno llegó temprano, con nevadas desde octubre que se extendieron hasta marzo. El aislamiento se volvió total. El sendero forestal desapareció bajo metros de nieve, haciendo imposible llegar al pueblo. Me había preparado con leña y víveres suficientes,
Pero nada te prepara realmente para el silencio absoluto de un invierno en la montaña, pero soportable con la previsión adecuada. Había reforzado las paredes de la cabaña con mantas viejas y periódicos, creando un interior cálido que se mantenía acogedor mientras el fuego siguiera vivo. Scout disfrutaba de la nieve, brincando entre los montículos como un cachorro, pese a sus casi 8 años. Los largos meses de soledad me dieron espacio para pensar, de verdad, como no lo había hecho en muchos años. Cuando regresó la primavera, lo sentí como un renacimiento. A medida que el hielo se derretía y emergían las primeras flores silvestres, comprendí que no solo había superado mi primer invierno, sino que, en cierto modo, había prosperado. Ese ciclo se repitió, con variaciones, durante los 4 años siguientes. Cada estación trajo consigo sus propios retos. Aprendí a descifrar el clima observando la formación de las nubes y el rumbo del viento. Me volví hábil en conservar alimentos, ahumaba los peces que sacaba del arroyo, deshidrataba bayas y cebollas silvestres y almacenaba tubérculos en el sótano fresco que había excavado bajo la cabaña. El cuarto invierno me puso a prueba con más severidad que los 3 anteriores juntos. Una tormenta de nieve a finales de noviembre dejó casi 2 metros de acumulación en apenas 48 horas. Después, las temperaturas descendieron a niveles tan extremos que incluso respirar resultaba doloroso. Ranger desarrolló una tos que me inquietó durante días, hasta que finalmente cedió. Scout, por su parte, tuvo un enfrentamiento territorial con un zorro que le dejó una oreja desgarrada, lo que me obligó a limpiarla con cuidado y vendarla para evitar infecciones. Pero superamos esa crisis también. Cuando llegó la primavera, sentí una satisfacción más profunda que cualquier logro empresarial que hubiera alcanzado en mi vida. Había mantenido con vida a mi pequeña familia, a pesar de lo peor que la naturaleza pudo lanzarnos, valiéndose únicamente de preparación, disciplina y las habilidades que perfeccioné a lo largo de 4 años de ensayo y error. Cuando inició mi 5.º año, me descubrí establecido de una manera inédita. La cabaña ya llevaba mi huella tras cientos de reparaciones y mejoras. El huerto producía suficientes verduras para sobrevivir casi todo el invierno. Había cartografiado cada sendero y referencia en un radio de un día de viaje, creando un territorio privado que me resultaba tan conocido como el rancho de mi infancia. El dolor de mi antigua vida se había diluido hasta convertirse en una punzada tenue que emergía solo en los momentos de quietud. Seguía extrañando a Emma, siempre lo haría, pero la desesperación que me llevó a las montañas se había transformado en un sentimiento más soportable. Aprendí a convivir con la ausencia, a otorgar valor a las pequeñas cosas, a medir mis logros con estándares que nada tenían que ver con la aprobación ajena. Durante una visita rutinaria al pueblo, a principios de octubre de mi 5.º año, escuché por primera vez los relatos que alterarían todo. Helen me comentó que un par de cazadores habían pasado con historias extrañas sobre un refugio hallado cerca de Dead Man's Creek. No era un campamento normal de caza, sino una estructura hecha de ramas y troncos entrelazados, como un gigantesco nido de ave, lo bastante grande como para que una persona durmiera dentro. También habían encontrado huellas alrededor, distintas a cualquiera que hubieran visto. Parecían pies humanos, pero colosales, más amplios que unas raquetas de nieve y tan hondos que sugerían un peso imposible para cualquier hombre. Compré mis provisiones y regresé a casa con las palabras de Helen repitiéndose en mi cabeza. Dead Man's Creek estaba apenas a 10 minutos de mi cabaña, dentro del territorio que yo ya consideraba mío. En 5 años explorando esas montañas, nunca había visto algo semejante a lo que describían los cazadores.
Quizás era momento de comprobarlo por mí mismo. Planeé una expedición de 3 días para inspeccionar el arroyo con más detalle. El trayecto me tomó la mayor parte del primer día, siguiendo senderos de caza que serpenteaban por un bosque tan espeso que el sol apenas alcanzaba a filtrarse entre el follaje. Acampé en un terreno llano junto al agua, donde Ranger podía beber y Scout moverse con libertad. El segundo día avancé río arriba, conduciendo a Ranger y permitiendo que Scout se adelantara explorando por su cuenta. El bosque tenía un aire distinto al de los alrededores de mi cabaña. Se sentía más antiguo, con árboles inmensos que probablemente ya estaban allí cuando los primeros leñadores llegaron hace más de un siglo. El silencio también era más denso, interrumpido únicamente por el murmullo del agua y el crujido de alguna rama bajo los cascos del caballo. Fue Scout quien lo descubrió. Había estado ausente alrededor de 1 hora cuando lo escuché ladrar. No era su típico ladrido de alerta contra una ardilla, sino un sonido distinto, urgente, cargado de excitación. Amarré a Ranger a un pino robusto y seguí el rastro de los ladridos a través de una maraña de troncos caídos y maleza cerrada. La estructura apareció en un claro a unos 50 metros del arroyo, y en cuanto la vi, quedé paralizado. Era exactamente como Helen la había descrito, un refugio en forma de cúpula, tejido con ramas y troncos entrelazados, cubierto de musgo y follaje, pero inmenso, lo suficientemente espacioso como para que alguien de mi estatura pudiera permanecer erguido dentro, quizá unos 8 pies de alto y de diámetro. Pero fue la elaboración lo que me puso la piel de gallina. Las ramas no estaban simplemente arrojadas al azar, como en una choza improvisada. Habían sido escogidas con cuidado y entretejidas con exactitud, formando una estructura que era tanto práctica como extrañamente estética. Quienquiera, o lo que fuese que la levantó, lo hizo con una inteligencia y paciencia mucho mayores que las de cualquier criatura que yo hubiera conocido. Scout rondaba alrededor del refugio, alternando entre ladridos y gemidos, con el pelaje erizado de un modo en que jamás lo había visto. Lo llamé nuevamente a mi lado y me acerqué con cautela, la mano apoyada en el fusil colgado del hombro. La entrada quedaba al otro lado del riachuelo, una abertura baja que obligaba a arrastrarse para poder ingresar. Me arrodillé e intenté mirar hacia adentro, pero la penumbra impedía distinguir gran cosa. El olor que emanaba era animal, aunque nada familiar, almizclado, agreste, con un matiz indescriptible. Retrocedí y rodeé la construcción buscando más pistas. Fue entonces cuando descubrí las huellas. Eran tal cual los cazadores las habían relatado, semejantes a pies humanos, pero gigantes, profundamente marcadas en la tierra húmeda alrededor del refugio. Saqué mi cinta de medir y las registré con detalle. Tenían 45 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, con dedos perfectamente visibles y lo que parecía un arco plantar. El ser que las dejó debía medir al menos 2,4 metros de estatura, quizás más. Invertí 1 hora tomando fotografías desde varios ángulos y elaborando moldes de yeso de las pisadas más claras. Durante todo ese tiempo, Scout se mantenía pegado a mi pierna, inusualmente dócil y lanzando miradas constantes al bosque circundante. Al despejar el sendero y retirarme con Ranger, sentí que alguien o algo me observaba. No era la ligera paranoia habitual de estar solo en la naturaleza. Una sensación definida, concentrada, que me erizaba el cabello de la nuca. Esa noche, acampando junto al arroyo, la incomodidad no se disipó. Scout se negaba a relajarse, caminando en círculos alrededor del campamento y deteniéndose cada tanto para fijar la vista en la oscuridad con las orejas en punta.
Ranger también estaba intranquilo, moviéndose nervioso en su improvisado corral y resoplando cada vez que el viento agitaba las copas de los árboles. Encendí una fogata más grande de lo normal y la mantuve viva toda la noche, durmiendo a ratos en mi saco con el rifle al alcance. En varias ocasiones desperté por ruidos que podían ser ramas partiéndose con el viento, o tal vez algo moviéndose entre los árboles. De vuelta en la cabaña, revelé las fotos y las repasé con obsesión. Aquella estructura era demasiado elaborada para cualquier especie conocida. Pero, ¿qué clase de ser pensante pudo haberla levantado? Llegué a considerar que quizás algún ermitaño aún más aislado que yo la hubiera construido. Pero las pisadas descartaban esa idea. Ningún humano tenía pies de semejante tamaño, y la profundidad de las impresiones revelaba un peso que ninguna persona alcanzaría. Durante las siguientes semanas, empecé a recorrer el bosque alrededor de mi cabaña con más atención en mis rutinas diarias. Buscaba huellas extrañas, rastros de alteración, cualquier indicio de que no estaba tan solo como había creído. No hallé nada, pero tampoco desapareció la sensación de que algo había cambiado. La primera señal directa llegó en una noche sin luna, a inicios de noviembre. Estaba leyendo a la luz de una lámpara cuando Scout, de pronto, levantó la cabeza desde su sitio junto a la chimenea, orejas erguidas en esa alerta tan típica de los Border Collie. Un instante después, se puso de pie y caminó hasta la puerta, quedándose allí con el hocico pegado a la rendija inferior. Dejé a un lado el libro y agucé el oído. Al comienzo, no percibí nada distinto de los habituales sonidos del bosque. Entonces, Scout emitió un ladrido corto y grave, un sonido que transmitía inquietud más que una alarma concreta. Me acerqué a la ventana y levanté con cuidado el borde de la cortina. El claro que rodeaba la cabaña permanecía desierto, plateado por la escarcha bajo la pálida luz estelar. Ranger estaba tranquilo en su puesto, sin mostrar el nerviosismo que suele delatar la presencia de un depredador. Pero Scout permanecía clavado mirando hacia la puerta, todo su cuerpo tenso, en estado de atención total. Fue entonces cuando lo vi, un movimiento en el límite del claro, junto a un pino en el costado oeste. Algo grande y oscuro se mantuvo erguido entre los árboles. Estuvo apenas un instante, casi imperceptible en la penumbra, y luego se fundió con la maleza con la suavidad de una sombra. Agarré la linterna y el rifle, abrí la puerta y barrí la línea de árboles con el haz de luz. No había rastro alguno. Scout se adelantó y olfateó con insistencia el punto donde había visto el movimiento, olisqueando el suelo con frenesí. A la mañana siguiente hallé huellas, las mismas pisadas enormes que había fotografiado en Dead Man's Creek, impresas profundamente en la tierra blanda al borde del bosque. Lo que quiera que las había dejado había pasado la noche allí, observando mi cabaña en silencio. El hallazgo debería haberme paralizado de terror. En lugar de eso, sentí una mezcla extraña de temor y fascinación. Tras 5 años de soledad, por fin algo compartía mi montaña, y aquello no se parecía a nada que la ciencia aceptara como real. Estaba ante pruebas de una criatura que no debía existir, por lo menos no donde yo creía ser el único testigo. En las semanas siguientes, las apariciones se repitieron, siempre nocturnas, siempre al borde de la visión, solo destellos, siluetas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Scout se agitaba más y más en esos encuentros, caminaba de un lado a otro y emitía gemidos cortos, nunca el ladrido claro que usaba contra la fauna común. Ranger apenas parecía inmutarse, aunque de vez en cuando alzaba la cabeza y fijaba la mirada en el bosque, como si captara sonidos que yo no alcanzaba a oír. Empecé a registrar metódicamente todo: fechas, horas,
condiciones meteorológicas, reacciones de los animales. Las fotos revelaban las mismas huellas, de aproximadamente 45 centímetros, con variaciones leves que sugerían la presencia de varios individuos. A veces las pisadas circundaban por completo la cabaña, como una inspección exhaustiva. En otras ocasiones, se acercaban hasta apenas unos metros de las paredes antes de retroceder al bosque. El patrón de visitas mostraba un avance gradual que implicaba inteligencia y planificación. Al principio, las criaturas se limitaban a noches sin luna, cuando la visibilidad era mínima. Con el tiempo, se volvieron más audaces y comenzaron a aventurarse en horas más iluminadas. Empecé a hallar pruebas de su actividad durante el día. Ramas rotas a alturas inalcanzables para osos, formaciones de piedras nuevas junto al arroyo que no estaban la jornada anterior y, lo más perturbador, refugios rústicos similares al que hallé en Dead Man's Creek, esparcidos por todo el bosque circundante. Esas construcciones se multiplicaron con una rapidez alarmante. En el término de un mes contabilicé 7 en un radio de 1 milla alrededor de la cabaña, cada una ubicada para ofrecer una vista despejada hacia mi claro. Estaban hechas con la misma técnica tejida y refinada que había visto antes, pero con innovaciones. Rejillas de ventilación